Y bueno, Así gente, es. hoy mira, me tocó viajar y venir hacia su lugar, hacia su espacio, que me siento agradecido por la bienvenida, Angelo Tatú, brother. No, gracias, gracias por tenerme en cuenta, incluirme en tu espacio. Soy full fanático de lo que tú estás haciendo y me siento muy agradecido que me tenga en cuenta, en verdad. Y así que cuéntame, ¿quién es Angelo Tatú? Bueno, Angelo Ventura se puede decir. Angelo Ventura es un joven soñador que viene de barrio, Santo Domingo Este, el Almirante. Siempre he estado como relacionado al arte. Tuve una educación secundaria en artes visuales, donde ahí pude, ¿qué te digo? Forjar mi talento, pulirlo se puede decir, porque desde que tengo uso de razón yo siempre he dibujado. Yo tengo un recuerdo que mi papá, la casa de nosotros, mi casa materna, él la dibujó. Sí. Yo, sí, claro, y de ahí yo dije, concho, pero cuidado si de ahí fue que yo fui agarrando y también. Wow. Sí, en una maquinilla, papi la pintó, la dibujó heavy, como era que él la quería para presentársela a mi tío, quien fue el maestro constructor, que la hizo. Yo estaba bien chiquito, chiquito, ¿qué te digo? Algunos 6 años, por ahí, 7, algo así. Mis 3 hermanos también dibujaban. El único que siguió dándole y dándole, dándole fui yo. Por eso quizá pude destacar más que ellos en cuanto a eso. Entonces, ¿cómo tú te adentraste? Los dibujos siempre me llamaban la atención y quienes los hacían. Incluso yo tenía, o sea, conocí unos muchachos que en ese tiempo eran metálicos y les gustaban los animes. Ok. Y yo siempre lo veía dibujando anime. Gabriel Gamuza allá en el Almirante. Y eso como que yo dije, diañe, me gustaría. Quiero hacer eso. Sí. Ya que tú mencionas el barrio de donde tú vienes, el Almirante, que por cierto está ubicado en Santo Domingo Este, el Almirante, es muy artístico. El Almirante, hay mucho talento, hay mucho talento. También nos ha ayudado a nosotros, los jóvenes del Almirante, que hay un politécnico de arte visual y de ahí han salido muchísimo talento, que incluso hay muchos talentos en el tatuaje que han salido de ahí, de ese Ok. politécnico, muchos colegas. Bueno, sí, pues ahora que tú mencionas, el Almirante ha dejado muchos tatuadores que hoy en día lo siguen mucho, lo respetan mucho. Me dieron lo que fue arte visual, tercero y cuarto de bachiller, escultura, pintura, dibujo técnico, y de ahí fue que yo fui como puliendo ese arte. Luego que salí del bachillerato, me inscribí en la UA, donde estudié arte plástica, que ahí todavía seguí puliendo un poco más el arte, en verdad. Y en ese momento, podemos decir qué año, 2015, 2014, tú Que estabas en la escuela. en la escuela yo salí en el 2014. 2014, ¿cómo era visto en ese momento el tatuaje o el vivir de pintar? eh, el que dibujaba o pintaba, había mucha gente como que dudaban, como que de eso no se vive. Eso era como un hobby para uno divertirse. Uno no veía como tanto que se podía vivir de eso, en verdad, para ser sincero. Yo le seguí dando porque me gustaba, y eso es lo que me gustaba, y era en lo que más yo destacaba, tú sabes. Y a uno siempre le gustaba tener como que te reconocieran en el barrio por X o Y razón, y entonces en eso era lo que más yo destacaba, y yo seguí dándole para allá. Pero no fue de que en un futuro vi de que podía vivir de eso, en verdad. Eso era lo que tú sabías, ese era tu talento. Y le di para allá. Y entonces con ese talento se hacían lo que antes me comentan, amiguita en la escuela, te voy a pintar, te voy a hacer un Un chico dibujito. popular. Un Y chico le hice- popular. y Un no. chico popular. Dibuja a las compañeras de la escuela en ese momento. Y había un poco de temor en ti, el no tener un futuro cierto en ese tipo de ámbito. Yo tenía mucha duda porque yo no sabía si en realidad yo podía vivir de lo que estaba estudiando. Porque yo veía que muchas personas se graduaban, pero lo que ya tú sabes, se iban a una imprenta, un sueldo ya tú sabes, y no lo veía como, a uno le gusta el arte, pero a uno también quería estar bacano. Entonces yo no le veía como mucha salida, para ser sincero. Yo dije, bueno, Dios mío, que sea lo que tú digas, pero seguí dándole para allá, como dije anteriormente. ¿Cómo tú conociste el tatuaje? Bueno, la primera vez que yo vi una persona tatuando, yo estaba en tercero de bachiller. Fue un amiguito del barrio que me lleva como 2 años, ya en ese entonces creo que él era mayor de edad, y fue a tatuarse en el 9 de la Charle, que ahí tenía su estudio Front. En ese entonces se llamaba Family Tattoo. Él se iba a tatuar con un colega del Front que se llama H, full mío, amigo mío.
Y ahí fue que yo vi por primera vez una persona tatuando. Pero en ese momento como que no conecté, como que no me gustó y que tanto en realidad. Pero después la real conexión pasó 2 años después, que fue cuando yo salí del Politécnico del Manuel del Cabral, que fue en el 2014. Bueno, luego me inscribí en la universidad, obviamente, entré a la universidad en el 2015. Luego en el verano de la universidad, que era como junio, julio, agosto, por ahí. Yo estaba de vacaciones, no tomé verano en la universidad, o sea, estaba vago. Son como 3 meses de vacaciones. Entonces un día haciendo esquina, por mi casa, había un amiguito mío que yo veo que baja de su casa y se va con otro y estoy yo solo ahí aburrido. Y le digo, güey, ¿pa' dónde tú vas? ¿Pa' dónde vas? No, vamos para allí, que fulano se va a hacer un tatuaje. Y yo dije, ¿qué es lo que? Llévame. Y me llevó. Entonces cuando llegamos donde el tatuador, que el tatuador está haciendo le está haciendo el diseño con lapicero en la piel, no es ni siquiera un transfer. ¿Con lapicero? Sí, dibujándole con lapicero en la piel aquí, República Dominicana. Underground. Sí, entonces yo le digo, mira, yo dibujo, que si yo qué. Ok. Yo le enseño dibujo porque yo siempre he sido como bien frego. A mí me gustaba que las personas supieran que yo sabía dibujar, Ok. que me conocieran por eso. Entonces él me dijo, ¿y tú sabes dibujar eso? Entonces, al fin, él terminó dándome el lapicero para que yo le marcara el tatuaje. Entonces yo se lo dibujé. Y después comenzó a tatuarlo ahí, tirado en un mueble. ¡Ñan! Y yo todo el tiempo mirando. Le dijo al amigo mío, le dijo, ¿tú dejarías que él te tatuara? Y él le dijo, yo le durísimo dibujando, que le dé para allá. Ahí me puso 2 guantes y comencé a darle línea. ¿Cómo tú te sentiste teniendo la máquina? Nerviosísimo. Yo pensé que estaba tatuando era con una mandaria. ¿Cuál es la mandaria más pesada? Una mandaria de esas. Yo pensé que estaba tatuando. Y de ahí el muchacho me dijo, loco, pero si a ti te gusta eso de tatuar, yo conozco a alguien que vende máquinas. Y me llevó donde un colega, se llama Alvin, allá en el Almirante, que fue que me vendió mi primera máquina. Allá en el 2015, en agosto, por ahí. Ya ahí cambió el chip y tú dijiste, yo voy a seguir con eso. Tú no tenías conocimiento de No, dinero, yo la compré por curiosidad de tatuar. No Ok. fue que me gustó tanto. ¿Tú te acuerdas cuánto tú diste por esa máquina? 1,000 pesos, que me lo dio mi papá, 1,000 pesos. Yo le pedí 1,000 pesos a mi papá. Papi, quiero 1,000 pesos para comprar una máquina de tatuaje. ¿Para qué? Para comprar una máquina de tatuaje. Yo te lo voy a dar. Lo único que no quiero es que te tatúe. Y me lo dio. Ahí me fui a comprar mi máquina. Una máquina de bobina, un puntero, que en ese tiempo eran como punteros, se le metía la aguja de varilla, un pedal, y ya tú sabías darle para allá. Y yo no tenía ni tinta, nada. Análogo. Y cuando tuve entonces ese cambio de donde tú vienes hasta donde hoy tú estás ubicado, que saliste del barrio a ponerlo en una de las zonas más transitadas y que tiene más público de aquí de Santo Domingo Este, ¿cómo eso te hace sentir? Me hace sentir muy orgulloso porque yo sé de dónde vengo. A veces uno no sabe, a veces uno se le olvida lo poco que uno ha logrado, pero a veces cuando tú estás tranquilo así pensando en tu cama boca arriba, tú dices, wow, pero lo que yo he recurrido ha sido mucho. Ha sido mucho, me siento muy orgulloso en verdad conmigo mismo, en verdad. Y esos primeros tatuajes también, ¿tú lo tienes por ahí? Sí, hay unos cuantos. Esos tatuajes parecían temporales. Porque yo le daba por arribita a los clientes con temor de lastimarlo. Y también que usaba una tinta que era como para sombra. Y tinta que venían en los kits de tatuaje que venden por Amazon, que esos kits de tinta son para tatuar en piel sintética, que son para practicar, no es para tú tatuárselo en la ¿Y tú lo persona. estás utilizando para tu tatuaje profesional? No, yo tatué medio barrio, porque yo me fui por una parada de motorita y Ángelo el que tatúa. Sí, Ángelo el que dibuja, ya tatúa. Y ahí todo el mundo comenzó a darle para allá. Muchos tatuajes de 150 pesos. Pero espérate, tú fuiste a la esquina de los motoristas para decirle a ellos, güey, yo tatúo. Hacerle saber de X o Y manera de que yo tatúo. Y los motoristas... Yo no se lo decía de que directamente, que yo tatúo ya, pero uno dejaba caer su cacarita para que supieran que uno estaba en eso. Ese fue el método de promoción. Claro, publicidad. los motoristas, porque esos son la valla publicitaria andando. Y entonces, ¿cómo fueron la aceptación de las personas en tu ingreso en el tatuaje? A lo primero, fue bacana por un lado porque yo tenía el sonido de que dibujo, tú sabes de que dibujo mucho,
Pero cuando yo comencé a tatuar, que esos tatuajes se estaban borrando, ahí había una problemática de por qué esos tatuajes se están borrando. Ahora ahí había que escudriñar más y más a ver por qué me pasaba eso. ¿Cómo era el método de escudriñar? ¿Cómo tú te educabas? Ya que en ese momento era difícil. En ese momento era buscar tutoriales por arribita en YouTube. No había mucho acceso a otros colegas, ver a otros colegas tatuando en ese momento. Era muy difícil ver a otro colega tatuando, porque si no estaban lejos. Y también yo era como, ¿qué te digo? En verdad yo era como un poco orgulloso. Me daba como vaina, como buscar, como pedirle favor a otros colegas y cosas. Como un poco orgulloso y también timidez, tú sabes. Era como un poco tímido en esa parte, en verdad. Ok, entonces fue más como de forma empírica. Sí, más sí. Luego yo recuerdo que hicieron Caribbean Tattoo en Sanville. Era una exposición de tatuajes, no era ni siquiera una convención, era una exposición que los tatuadores tatuaban, se exponían, pero no competían. Entonces yo fui para allá con Gara y otros colegas míos que eran mi confidente y fuimos para Sanville. Yo me recuerdo que nos fuimos en una onza para allá y a uno de mis colegas en esa onza lo carteriaron. Le sacaron un celular S3 en ese momento. Ese colega es Gara. Ah, pero sí, yo te digo, Con yo sé ga- quién es. Con Gara. Le quitan Sí. el celular en la onza. Nosotros le caímos atrás a la onza como medio kilómetro, pero no la agarramos. Para ver si conseguíamos el celular. Y cuando tú fuiste a esa convención por primera vez, tuviste esa variedad, ese montón de artistas juntos. Ahí fue que fue mi tatuaje, porque ahí yo vi lo que eran tatuajes de verdad en ese momento, lo que era el arte en la piel. Porque yo lo que tenía conocimiento de tatuajes como más barrial, así tú sabes, no algo bien, no unos tatuajes de que bien pulido así. Entonces cuando yo vi en Caribbean Tattoo a estos tatuadores, vi a Coco por primera vez, From, Anthony, El H, Egal, y yo dije, wow, por estos tigres lo que parecen es artistas. Artistas. Ready. Verdadero artista, gente. Blanquito, bonito, limpiecito, flow, tatuando, haciendo arte. Yo dije, ya, por este. Ahí es que Ese yo es lo quiero llegar. mío. Claro, real. Esa No, convención. luego hicieron otra Caribbean Tattoo, que fue en el 2017. O sea, yo fui a participar, ya yo estaba un poco heavy en el tatuaje, tú sabes, no dije muy uff, pero ahí me motivé porque ya tenía el recuerdo de la primera y dije, diablo, me gustaría estar ahí, no del lado del público, sino estando presente en tarima. Y ahí le di para allá en el 2017, en la segunda Caribbean Tattoo. Que inclusive vemos de que tú has sido galardonado por varias, porque tiene una pared, un mural lleno ganado. de trofeos, que Va- para nada son pocos. Varios premios, premiecitos. ¿Eso también te ha ayudado a mejorar la calidad? Sí, claro. Bueno, yo digo que en el tatuaje yo tuve un antes y un después, luego de mi primera convención que competí. Que ahí fue que fui a Chinacota, eso está en Colombia, mi primera convención, que fui con Anthony, hicimos un Art Fusion, donde ganamos mejor del evento y mejor tatuaje en sombra. De ahí fue como que yo me inspiré, como que hubo un antes y un después en mi carrera artística. ¿Qué tú le pudieras recomendar a esa gente que quisieran ser tatuadores? Bueno, no es fácil, ningún principio es fácil, pero hay que meterle ganas, empeño, hay que estudiar mucho y sacrificar mucho tiempo libre. Porque yo he tenido que, ¿qué te digo? Cosas que me gustan, que yo sé que no me van a traer ningún beneficio. Como, a mí me gusta jugar muchísimo billar. Amo jugar billar, pero no me da ningún beneficio. Y yo he tenido que, ¿qué te digo? Dejarlo de jugar por dedicarme más a mi arte. Tú sabes, porque siempre me gusta como tratar de dar lo mejor de mí y no estar y que dentro del montón. Sino, estar entre los sobresalientes, tú sabes, dame a reconocer y dar lo mejor de mí. ¿Tú pudieras entonces mencionar cuáles son una de esas piezas que más te han diferenciado en tu camino como tatuador? Bueno, yo no tendría de qué pieza en específico. Luego del tatuaje que yo hice en Colombia, quizás ese es el tatuaje, uno de los tatuajes que más me ha marcado, para ser sincero. Entonces, ¿cuánto pudiera hacer? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto se busca un tatuador en una semana? Alguito para comer. Para Ok. comer, se come bien. Se come ¿verdad? heavy. Sí, tú puedes comer camarones. Ok, como un par de bistec, un par de vainas. Sí, se puede Y comer heavy. Ya que tú mencionas que entonces tú has tenido que sacrificar mucho para seguir tatuando, como por ejemplo no hacer uno de tus hobbies,
favorito, que es jugar billar. ¿Qué hace Angelo para distraerse? En mi tiempo de ocio, juego billar, pero poco. Un domingo puedo ir al billar, jugar billar, pero no lo hago de que tan constante. Porque en un momento de mi carrera, como antes de ir para Colombia por primera vez, yo estaba muy enviciado en el billar. Entonces, cuando a mí me daban las 7 de la noche y yo estaba tatuando, ya yo me sentí incómodo tatuar porque quería ir a jugar billar. Tú apostabas y de todo. Alguito, sí, para meterle sazón al juego, Sí, un ok. 500 pesos, 1000 pesos, para meterle sazón al juego y que tenga más adrenalina. Tan. Entonces yo tuve que darme un autoconsejo y decir, bueno, si tú sigues en esto, tú te vas a quedar súper estancado. Yo Exacto. duro hasta 3, 5 meses para jugar billar. Y cuando lo que lo juego es un mal domingo, un domingo sí, un domingo dos, pero no di que constantemente, en verdad. Y de ser así, ¿cómo tú alimentas tu creatividad? Yo me inspiro mucho real viendo tatuajes de colegas. Siempre paro en Instagram mirando trabajos de colegas, técnicas. Veo muchos podcasts en YouTube. En verdad que me ayuda muchísimo y me inspira. Ese es mi. También visito colegas fuera del estudio, colegas que no tatúan conmigo para así ver su proceso de cómo elaboran su trabajo, su forma de pensar, etcétera. Para así poder, ¿qué te digo? Globalizar más mi entendimiento. Hubo un momento en el que tú dijiste que yo no doy para esto, yo no doy para el tatuaje. A lo primero, cuando los tatuajes se me borraban, porque no inyectaba bien la tinta, yo dudé de mí, yo dije, yo daré para esto, porque tengo un reconocimiento dentro del dibujo de que cuando yo estaba en la escuela, estaba siempre entre los mejores estudiantes, y yo sé cómo yo dibujaba, entonces al no poder lograr lo que yo plasmaba en el papel, en la piel, me causó un poco de frustración. Entonces en mis comienzos comencé con, ¿qué te digo? Equipo muy barato y en una se me dañaban muchas cosas. En ese tiempo se tatuaba con pedal, que es como muy similar a lo que es la máquina de coser. El pedal se me dañaba cada rato. Entonces una vez dije, no voy a tatuar más. Esto no es para mí, estoy cogiendo demasiada lucha. Me están subestimando demasiado, sentía que me subestimaban. ¿Y qué te hizo seguir en ese caso? Yo estaba con un vecino muy, muy mayor, un vecino mío, Joaquín. Si tú ves esta entrevista, recuérdate de esto. Él me dijo, dale para allá, que ningún comienzo es fácil. Ningún comienzo es fácil. Te estoy diciendo a un señor mayor que le gustaba verme dibujar, hacer todo lo que tenga que ver con arte que yo hacía en la casa, él le gustaba verme haciéndolo. Y él me dijo, dale para allá, que ningún comienzo es fácil. No te desmotives por una estupidez así, tú sabes. Lo que pasa es que a veces uno, un problema chiquito, lo pone de este tamaño. Y hay que saber salir a flote, en verdad, a veces. ¿Qué otras cosas se pudiera mencionar que Angelo ha tenido que sacrificar para estar aquí? Tiempo con mi familia. He tenido que sacrificar mucho tiempo con mi familia. Tiempo con amistades que no son dentro del mundo del tatuaje. He tenido que sacrificar para poder dedicarme mucho más a lo que es el tatuaje. Tú sabes. Y muchos ocios fuera del tatuaje que he tenido que sacrificar, en verdad. ¿Cuál es una de las convenciones que tú quisieras participar? En dado Bueno, caso haya alguna. me gustaría ir a convención europea, dígase Milano, en Estados Unidos, Empire State o la New York Tattoo Convention. Es aguas extranjeras, europea o en Estados Unidos, real. ¿Se pudiera mencionar que entonces un artista del tatuaje en la República Dominicana tiene algún tope? Se puede decir que sí. Por ejemplo, hablando artísticamente, por ejemplo, aquí nada más hay 3 convenciones que son Astro, Punta Cana Tattoo Convention, RD Tattoo Convention, que se hizo hace 2 años. Y qué te digo, por ejemplo, en Astro en su primera edición me fue muy bien. También tuve buena participación, donde empaqueté mi premio en Punta Cana. Y qué te digo, me gustaría también como explorar aguas internacionales, en verdad, para así como, qué te digo, salir de ese tope que vivimos aquí, porque aquí hay muy pocas convenciones, tú sabes, y me gustaría ir a las convenciones en aguas extranjeras. Le contribuiría mucho a mi carrera, tú sabes. Entonces, ¿cómo se ve Angelo Tattoo de aquí a 5 años?
Bueno, yo siempre me he caracterizado, o sea, hablándome a mí mismo, de que yo siempre, año por año, siempre como que he logrado una meta, he escalado. Y creo que estaríamos mucho mejor, no sé, tatuando en aguas extranjeras, ya dígase New York, nadie sabe si pronto estaremos por allá, ojalá, tirándonos nuestras foticos ahí en la escalera roja. Ojalá y se dé pronto, ojalá. Vamos a ver. Si tú tuvieras la oportunidad de, de hablar con Angelo del 2014, que la gente van a estar viendo aquí, Angelo cuando tatuaba ahí en una casa casi en construcción, porque ni siquiera se pudiera decir que construcción, porque estaba empezando. Sí, Era, en no tierra tenía ni lo casi. empañete. Eh, y viéndote ahora mismo, ¿qué tú le dirías a él? Bueno, que siga así como él va, de siendo curioso, que no tenga miedo a preguntar a sus colegas, que visite más colegas. Yo le hubiera dado ese consejo a mi Ángelo anterior, que siga así metiéndole, que no se detenga, que ningún principio es fácil, que escudriñe, que invierta. Eso yo le diría. Y para esas personas que quieren echar hacia adelante o que quieren poner a trabajar una idea que tienen en mente, ¿qué tú les recomendarías? Que den el paso, que den el paso, porque yo me he fijado que muchas personas como que se estancan, nada más dicen a mí me gustaría, pero no dan el paso, no toman el riesgo. Toda cosa que tiene un gran beneficio siempre conlleva, ¿qué te digo? Un riesgo. Todo en la vida es un riesgo, pero el riesgo no es tanta cosa, porque si tú no lo lograste, vuelve a intentarlo de nuevo. Lo importante es intentarlo y dar el paso. Y la persona, si tú tienes una meta y te gustaría lograr eso, dale por ahí, no trate de abarcar tanto, que hay muchas personas que tratan como de abarcar mucho. O sea, si tú lo que quieres tatuar, tatúa, no te creas que tú eres artista de música urbana, no te creas de que tú eres, ¿qué te digo? Nadador. Tatúa, dale por ahí, eso yo le recomendaría. ¿Y en qué te ha ayudado el estudio a tu carrera? Bueno, me ha ayudado a relacionarme con personas relevantes, a hacer muchas conexiones. Tú sabes que, por ejemplo, cuando yo estaba en el Almirante, habían personas de cierta índole que querían ir allá y cuando yo le mandaba la ubicación decía, medio No. variaban. Pero ahora yo estar en un lugar más céntrico, se podría decir que uno de los lugares más céntricos de Santo Domingo Este, ya se le hace mucho más fácil y entonces estoy acaparando otro tipo de público que anteriormente no le llegaba y eso me ha creado muchas conexiones, ¿qué te digo? Mejora bonancia económica en cierto punto y es el flow, es el flow. Hasta aquí el video de hoy. Yo sé que mucha gente van a tomar esto como un libro, conociéndote a ti de una manera más profunda, siguiendo los pasos que en su momento tú diste para que ellos así también lo implementen en su carrera o en las ideas que tienen para poderla empezar y materializar en eso que ellos quieren lograr. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme a tu espacio y espero que a muchas personas les sea útil esta entrevista, en verdad. La gente den su like, comenten, al final esto es para ustedes. Mucha gente, díselo Angelo ahí, mucha gente están viendo el contenido, mucha gente están... Den like, toquen la campanita, apoyen, eso no le va a costar nada a ustedes, apoyen. Suscríbanse aquí, que como también lo tienen aquí, la vida es el arte de dibujar sin borrar y esto fue Crea un Creduela.